Estoy muy contenta de darle la bienvenida a las personas nuevas, a las que ya nos veíamos de antes otra vez. Hoy vamos a seguir con Colosenses 3:1 y vamos a estar haciendo la segunda parte de la meditación bíblica. Entonces, demos inicio orando y ya comenzamos la lectura y todo lo del día de hoy. ¿Les parece? Entonces, oremos. Ay, Señor, gracias. Gracias porque una vez más nos permite reunirnos alrededor de ti, en tu nombre, para calentar nuestros corazones con tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos para que podamos contemplar, asombrarnos, maravillarnos, Señor, con tu ley, con tu palabra. Que esto no solamente sea algo que llega a nuestra mente y ahora comprendemos más y entendemos más. Eso es bueno, sino que sea un conocimiento que baje a nuestro corazón para que se vuelva parte de nuestra vida. Yo te pido que no nos dejes salir de esta reunión iguales a como entramos. Transfórmanos, Espíritu Santo. Haz que estas verdades de tu palabra sean una realidad para nuestra vida y que esto nos ayude a crecer en nuestro amor y deleite en el Señor. Solo tú puedes hacer esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, bienvenidas, demos inicio. Saben que pueden prender sus cámaras para que yo no hable con la pared. Vamos a seguir con la lectura de Colosenses. Díganme quién les gustaría hacer la segunda lectura de Colosenses en otra versión que no sea NBI. ¿Quién me quiere acompañar leyendo? Yo puedo leer la pechita. Perfecto. Entonces yo voy a hacer una primera lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y luego sigues tu fonte. ¿Listo? Sí. Perfecto. Normas para una vida santa. Colosenses 3, versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes la practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Dale, Fonte. Okay. Glorificados por medio de Jesucristo. Así que ustedes han resucitado junto con el Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde el Cristo está sentado a la diestra de Dios.
Piense en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y si su vida está escondida con el Cristo en Dios. Y cuando se manifiesta el Cristo, que es nuestra vida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, las ansiedades y los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría. Porque a causa de estas cosas, la ira de Dios vendrá contra los hijos de desobediencia. Y en estas cosas andaban también ustedes antes, cuando vivían en ellas. Pero ahora despóngense de todas estas cosas: ira, enojo, maldad, blasfemia y conversaciones sucias. Y no se mientan unos a otros, sino desechen al viejo hombre en toda su manera de vivir. Y vístanse del nuevo, el cual se renueva mediante el conocimiento, conforme a la imagen de su Creador, donde no hay judío ni gentil, circunciso ni incircunciso, griego ni bárbaro, siervo ni libre, sino que el Cristo es el todo y en todos. Así pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Ténganse paciencia unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Cristo los perdonó, también así ustedes perdonen. Y juntamente con todas estas cosas tengan amor, que es el vínculo de la perfección. Y que la paz del Cristo gobierne sus corazones, porque han sido llamados para Él en un cuerpo, y muestren gratitud al Cristo. Que la palabra habite abundantemente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con gracia a Dios con sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias, Fonte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hace 8 días comenzamos a meditar el versículo 1. Acuérdense que estamos verso por verso. Si estuviéramos, por ejemplo, en una meditación normal, si tú estuvieras haciendo tu devocional, lo que yo te diría es, lee todo el contexto y lo que haces es que vas a escoger un versículo de todo eso que acabaste de leer para meditar y te vas a detener ahí. Pero como nosotras estamos meditando verso por verso, entonces seguimos en el verso 1 de Colosenses. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Este verso fue tan potente que nos quedamos en la primera mitad de hace 8 días. Entonces la idea de hoy es que podamos terminarlo. Entonces voy a volver a dar las indicaciones para que las que no lo han hecho se pongan al día y las que ya lo hicimos hace 8 días, pues profundicemos mucho más en la segunda parte. Entonces, lo que vamos a hacer es que vas a transcribir este verso. Si ya lo tienes transcrito, pues no lo tienes que volver a hacer, pero vas a transcribirlo, vas a resaltar palabras que te parezcan claves, ¿cierto? O que llamen tu atención. Y luego lo que quiero que hagas es que vas a partir el texto palabra por palabra o frase por frase, ¿cierto? ¿Cómo lo tengo partido de acá? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Lo tienes que partir exactamente igual que yo? No, no tiene que ser exactamente igual que el mío. Pero esta es como una idea, como para que te hagas una idea de más o menos cómo debería de quedar. Entonces, vas a partir el texto de esta manera y lo que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar en meditar palabra por palabra. ¿Qué quiere decir Pablo con esta palabra y por qué no uso otra? ¿Sí?
Es como si estuvieras exprimiendo el significado de cada palabra. Entonces, las voy a poner al día con un poco de lo que meditamos hace 8 días. Hace 8 días meditamos de que este ya que es una palabra que nos muestra una consecuencia, que nos está diciendo que hay una implicación en lo que vamos a decir. Que como tú ya entendiste algo, ahora te voy a dar las implicaciones de eso que tú ya comprendiste, ¿sí? Y que eso que nos van a explicar o que esas implicaciones son cosas que vivimos en comunidad, son cosas que vivimos no de forma aislada, como un cristianismo individualista, sino como un cristianismo que se vive en comunidad, unos a otros. Y que esta implicación comienza cuando yo he comprendido que ya he sido resucitada. Que esto nos hablaba de que esta fue una experiencia en el pasado, que ocurrió una vez y ya. Que, que si fui resucitada es porque estaba muerta y ahora me han dado. Entonces profundizamos un montón acerca de eso, en qué significa ser resucitada, ¿sí? Que hace referencia precisamente a este levantamiento a una nueva libertad, pero que no fui resucitada sola, sino que fui resucitada con alguien, fui levantada con alguien, ¿sí? Fui despertada junto a alguien y que nada más y nada menos, ese alguien es Cristo mismo, ¿sí? El Cristo supremo que Pablo está diciendo en todo Galatas, que ahorita está leyendo Galatas, en todo Colosenses, ¿sí? El Cristo supremo que Pablo ha dicho desde Colosenses 1 hasta Colosenses 3, que es el mismo Hijo de Dios, el creador de todo, el, no solo el creador de todo, sino el por el cual todas las cosas fueron creadas y para quien todas las cosas fueron creadas, ese mismísimo fue con el que yo resucité. Y que ahora como yo comprendí que esta resurrección me ocurrió con Cristo mismo, con el Rey prometido, hay algo que sí debo hacer y es buscar. Ahí nos quedamos. Le hicimos una intro a buscar, pero igual hay que profundizar más. Entonces, donde quiero que nos centremos en este encuentro es precisamente eso. Centrémonos en busquen. ¿Busquemos qué? Las cosas que están arriba. Arriba donde está alguien. Otra vez es Cristo. Y este Cristo está sentado a la derecha de Dios. Entonces, básicamente es eso. Vamos a detenernos en la segunda parte del versículo, palabra por palabra, y vamos a meditar. A las que ya han adelantado esto hace 8 días, yo las invito a que profundicen, ¿sí? Si ya has tenido una semana para pensar esto, entonces creería yo que tienes unas conclusiones mucho más profundas de lo que acabas de meditar. Vamos a tomarnos unos que 20 minutos, ¿sí? No tenemos como afán, miremos unos 20 tal vez. Y si ya vamos terminando, me van haciendo señitas para saber que ya todos acabamos y pasamos a la segunda parte del grupo. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, entonces la idea es hacer lo que siempre hacemos, que podamos juntas seguir, digamos, rellenando esta meditación, estas reflexiones que vienen a nuestra mente, que vamos juntas como analizando y también que me cuenten cómo les fue. Si ya saben que les fue bien desde la semana pasada, bien, o si esta es tu primera vez, ¿cómo te ha ido meditando en esto? ¿A quién le gustaría comenzar? Esta es la mejor parte del grupo. ¿Quién nos quiere compartir qué el Señor le ha estado hablando acerca de esto? Vamos en busquen, entonces terminemos busquen y seguimos con las demás. Yo quiero compartir lo que el Espíritu Santo me trajo con la palabra busquen. Claro que sí. El Señor me traía a memoria la palabra de Lucas 15, 8 al 10, donde está la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿qué mujer que teniendo 10 monedas y extravía una de ellas no encendería una lámpara, barrería la casa y la buscaría
con diligencia hasta encontrarla. Después el versículo 10 que dice, habrá gozo ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la nota que puse, a pesar de que aquí denota el gozo, consecuencia por el arrepentimiento de un pecador, me hace ver claramente de las acciones realizadas por Jesús para darme salvación, resucitación, por estar muerta. Y si Él hizo todo eso por mí al buscarme, ¿cómo yo no lo haré también para retribuir su amor hacia mí, buscándolo solo para amarlo sin pedir ni esperar nada a cambio? Wow, tremendo. O sea, yo al leer ese versículo, o sea, el hecho de que ella tenía 10, o sea, eso trae a memoria de las ovejas que el pastor perdió y una se le extravió y entonces fue y dejó y el gozo de aquella, pero ver las acciones que encender la luz, eso me hace pensar de que fue en medio de la oscuridad, barrer, como quien dice, para organizar Ujú. y buscar con diligencia. O sea, cómo diligentemente Padre, Hijo y Espíritu Santo esperaron por mí. ¿Y por qué yo no haría lo mismo, buscarlo a Él diligentemente cada vez que sea necesario? O sea, como quien dice, en tiempo y fuera de tiempo. Y Claro. no buscarlo por necesidad, sino por ese amor Ujú. que Él desbordó para entregar hasta la última gota de sangre por mí. Perdón que interrumpa, fíjate que a mí también me sonó la parábola de la moneda perdida, pero no en busquen, fue en dónde está. Eh, y un digo, ahorita que lo estás hablando, fue muy interesante la diligentemente y todo, pero para mí, digo, sé que me estoy adelantando, eh, fue más la parábola perdida en cuanto a cuando ya encontró la moneda y fue lo de la fiesta, digo, en mi caso, fue más el en dónde está el tesoro y el tesoro es Cristo. Entonces, Pero no ahí te adelantes. estoy adelantando, pero es que quería como conectar esa parte de que yo también la la parábola, pero en diferentes Ajá, palabras. total, gracias Ana. ¿Sabes, Fonte, con esta parábola que el Espíritu Santo trajo a tu mente, que me parece espectacular, creo que tocas un tema clave en la palabra busquen, y es, ¿por qué buscaría? ¿Cuál es mi motivación para buscar? Ujú. Y yo creo que esas tres parábolas, que obviamente hablan sobre el reino de los cielos y lo que el Señor ha hecho con nosotros, que eso es precioso, pero que inclusive eh, habla del punto al que voy es, nos muestra la motivación detrás de lo que buscamos. Piénsenlo así. Mm, imagínense que a mí el año pasado se me perdió mi anillo de bodas. Se me perdió mi anillo de bodas. Impresionante. Ustedes no saben lo que yo lloré. Yo levanté patas para arriba, puse mi casa. Yo limpié lo que no había limpiado en mi vida. O sea, con decirles que yo le hacía así a cada camiseta por si en algún momento algo salía. O sea, yo no, yo busqué hasta el polvo, como, como decía en la parábola de la moneda perdida. Dígame quién no va y pone su casa patas para arriba para encontrarla. Pero entonces este es el tema. ¿Por qué? ¿Por qué la busqué? ¿Por qué me tomé días? Porque fueron días, porque la verdad no lo pude encontrar en mucho tiempo, pero lo encontré. Les doy spoiler de la historia, lo encontré, gracias a Dios. Pero, ¿por qué lo busqué?
¿Por qué tomarme todas esas molestias para lograrlo? ¿Por qué ser diligente en mi búsqueda? Porque lo que busco es lo que yo encuentro valioso. ¿Sí lo ven? Para mí mi anillo de bodas era lo suficientemente valioso como para derramar lágrimas, pedir ayuda, mover mi cama, quedarme horas buscando, días buscando, hasta que lo encontrara. Que es muy bonito lo que Dios hace con nosotros, porque lo lindo es que Dios nos busca hasta que nos encuentra. Y no es porque nosotros tengamos algún valor de por sí, como que Dios diga en el cielo, "Joder, madre, es que fonte tan bonita, yo la quiero como mi hija", pues. No, es porque como Dios nos eligió como sus hijos, eso es suficientemente valioso para que Dios se desgaste hasta su muerte para encontrarnos. Pero bueno, digamos que en este instante no estamos hablando del evangelio como tal. Estamos diciendo esto podríamos decirlo de esta manera, ya que Dios se desgastó tanto para buscarte y te encontró y te trajo de la muerte a la vida, ahora busca tú. Ahora busca tú. Y ya sabremos qué vamos a buscar, ¿cierto? Tampoco me voy a adelantar, pero eso me pareció muy bacano, Fonte, como qué, qué es lo que qué es lo valioso que encuentro en lo que estoy buscando. O si mi falta de búsqueda es porque tengo una percepción corta y pequeña del valor de lo que estoy buscando. Porque la factura del de uno del mercado no la busco con tanta intensidad como busco mi anillo de bodas. Pues si se me perdió, se me perdió. Y qué triste, pero eso no es importante. ¿Sí van viendo ahí como la dinámica? Andrea, levantaste la mano, cuéntanos. Pau, hay mucha bulla de fondo, pero ahí me escuchan. Súper bien, tranqui. Sí, bueno, es que no me acuerdo cómo se llama esa cosita y me tiene ya al borde del colapso del ruido. Con el verbo, mira que, pues antes de que tú dijeras lo del anillo, yo me enfoqué en la palabra búsqueda, pero desde el verbo, pues que implica una acción, ¿cierto? Pues como con el verbo buscar. Y lo que escribí fue, de entrada, la palabra buscar implica una acción, movimiento. Si es una búsqueda en Internet, pues no va a implicar desplazamiento, pero sí una alta inversión de tiempo. La invitación de Pablo es a buscar. Y entonces estoy leyendo literal lo que escribí. Buscar como verbo, ¿qué significa? Hablo comillas. En la inteligencia artificial ahí en interna en Google sale hacer lo necesario para hallar, encontrar o conseguir algo o alguien. Y como que eso fue para mí, wow, porque es hacer lo necesario. Y cuando yo pienso en búsqueda, yo decía, ¿qué es eso que yo he buscado con mucha intensidad? Y me di cuenta que he buscado cosas muy banales. Pues en mi caso personal, por ejemplo, pensaba como, a ver, ¿cuáles han sido momentos de búsqueda? Búsqueda incansable, búsqueda incesante, búsqueda así que yo digo como, no descanso hasta que lo encuentre, como en el caso tuyo con el anillo, no descanso, o sea, como que por días y días y días. Y yo decía, ay, no, o sea, que mientras escribía le decía al Señor como, ay, no, Señor, qué pena contigo, yo porque he perdido tanto tiempo buscando tantas cosas tan superfluas, porque pensaba en ejemplos de mi vida antes, en lo que he buscado. Entonces, por ejemplo, yo no considero que sea un TOC como tal, o sea, como de trastorno obsesivo compulsivo, pero sí es como un tema de fijaciones a nivel de ropa. Entonces, por ejemplo, si yo veo algo en internet que me gusta, muchos amigos saben que yo uso la expresión de no descanso hasta que lo encuentre. Y por temporada, como que se me activa el chip y digo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y lo busco, y lo busco, y lo busco, y no lo encuentro, pero a mí nunca se me olvida que yo busqué eso. Entonces, por ejemplo, una vez, por allá en el 2022, no, en el 2021, yo vi una camiseta con un estampado de las princesas de Disney, y eso fue una edición especial de una marca, no sé qué, y yo quiero esa camiseta, yo quiero esa camiseta. Pau, 3 años después, pues Pau y todas las que me están escuchando,
3 años después, yo estaba buscando otra cosa que tenía que ver con ropa, porque creo que lo que más he gastado mi tiempo es en buscar ropa. Yo entré a una tienda buscando otra cosa y ¡ping! Apareció la camiseta No con te... el Rey León. Y yo, la camiseta que yo quería. O sea, es como una fijación tan así, como tan específica, y yo soy muy específica. O sea, yo en mi personalidad tengo una tendencia a ser muy específica con Dios, con las cosas que quiero. Y fue como, qué teso. O sea, que si yo busco algo, pero no lo encuentro, no, eso no se me va a pasar de la cabeza por allá en el inconsciente, en el subconsciente, me queda como en los archivos, por allá en la carpeta de archivos, no sé, en la papelera de reciclaje. Tú quieres eso, acuérdate que tú lo quieres, tú lo buscaste hace mucho tiempo. Entonces pensaba en eso, o sea, pensaba que cuando uno, en mi caso, cuando yo he querido algo de estoy buscando esta chaqueta de jean. Es como, hoy me voy a ir por la tarde y voy a entrar a estos almacenes y no importa si me demoro 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, no lo encontré hoy. Ah, bueno, lo sigo buscando hasta que lo encuentre. O sea, es como esa relación de tiempo y encuentro, ¿cierto? O sea, como que no importa cuánto se tarde, pero yo sé que en algún momento lo voy a encontrar. O sea, como que ese va a ser el fin. Esa es mi reflexión. Y al final escribí, buscar implica esfuerzo, intencionalidad, tiempo, energía, y todo esto se resumiría en una inversión. Inversión de tiempo, inversión de energía, inversión de esfuerzo, inversión también aún en ser intencionales, como ¿por qué estoy buscando esto? O sea, ¿para qué? Lo que tú decías ahorita. O sea, como que todo vuelve también un poco a lo que tú decías ahorita. Total. Pero, me movilizó demasiado. No, André, pusiste el ejemplo perfecto, o sea, ¿por qué invertimos? O sea, la única forma en la que invirtamos tanto en algo, sea tiempo, recursos, esfuerzo, energía, es porque eso que buscamos lo percibimos valioso. Lo suficientemente valioso como para invertir mi vida en eso, ¿sí? Como para poder alcanzarlo. Digamos que en ese ejemplo con la ropa, porque es algo que disfrutas, amas, te gusta, te empelicula, entonces se la metes hasta que lo encuentres, pero hay muchas cosas en las que nosotros nos obsesionamos por encontrar. Pareja. ¿Cuánta gente no se obsesiona por encontrar pareja? Y buscan. O hasta que encuentran, o se quedan en su búsqueda frustradas, hasta que no sé qué va a pasar. Hasta que se amolden con lo único que encontraron, o se queden solos. Un peso específico, una imagen específica. ¿Cuántas personas invierten tanto tiempo maquillándose, tinturándose, en cirugías plásticas, en cómo deberían de verse o cómo desean verse, en dietas, en ejercicio? Y no, ojo, y no porque tinturarme sea malo, ir a hacer el gimnasio, no les estoy diciendo que ahora se salgan todas del gimnasio, no es. ¿Cuánto tiempo inviertes tú ahí y desde qué motivación lo estás invirtiendo? ¿Cuál es el valor que tú encuentras en eso? Y yo creo que la pregunta estrella es, ¿has buscado a Cristo con esa misma o más intensidad con la que buscas otras cosas en tu vida? Me parece que es una pregunta cachetada, porque yo misma me respondo, yo no buscaba a Cristo como busqué mi anillo. Yo no lloraba por Cristo como lloraba porque no encontraba mi anillo. ¿Sí? Eso me pareció tesísimo. ¿Quién más? Con Busquen. ¿A alguien más le gustaría compartir algo o aportar algo? Entonces, perdón, Perdón, dale, Carlos. lo que quería señalar es que en el encuentro pasado decíamos que habíamos sido resucitadas y que esto había sido como algo que nos había pasado, ¿cierto? Donde no tuvimos incidencia, sino que nos pasó por gracia. Pero, ¿cierto? Ya que fuimos resucitadas, ahora sí tenemos que hacer una acción, ¿sí? Y esta
esta acción de buscar, pues nos implica todo esto que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, aunque lo que nos pasó no nos implicó porque fue un regalo de gracia, ahora esta parte que nos corresponde sí tiene una acción, sí necesita, requiere algo de nosotros. Eso era lo único que quería señalar. Gracias, Kate. Creo que aportas demasiado. Total. Acá nos comenzamos a encontrar con el primer imperativo del texto. Todo lo que nos han dicho hasta ahora han sido cosas, como decía Kate, que nos pasaron, que fueron un regalo de gracia, que nos ocurrieron de forma pasiva. Y este es el primer imperativo del texto que se nos dice, bueno, ¿se acuerdan que ustedes fueron resucitados? Entonces, ahora yo les cuento qué les toca a ustedes. Ahora yo les cuento qué implica que usted haya sido resucitada con Cristo. ¿Sí? Y ahora implica que busques. Entonces, sí, súper Kate. Lo que nos pasó fue un regalo de gracia y ahora debemos esforzarnos por buscar. Pero la pregunta obvia, que no sé, para mí es obvia, es, Pau, ¿pero qué tenemos que buscar? Clarita, dale. Pues yo, bueno, yo no estuve en la clase pasada, entonces yo saqué como la frase total donde dice, busquen las cosas de arriba. Entonces significa como centrar nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos y todo lo que deseamos en Dios y lo eterno, dice acá, y en lugar de en los deseos terrenales y pasajeros, o sea, ya debemos como cambiar el chip, ya no debemos tanto, pues si somos, digamos, humanos y caemos en eso de buscar como las cosas terrenales, pero esto nos invita a, a fijarnos más en las cosas de arriba, en lo que tiene en la eternidad, o sea, para dónde vamos, para el propósito que queremos en la vida, que es la vida eterna. Entonces, Total. como centrar nuestro esfuerzo en esa búsqueda y dejar las cosas terrenales y pasajeras a un lado. Es un como cambiar del chip ya, digamos, ser como más ¿cómo se diría? Espirituales, no tanto terrenales, si se podría decir eso. Me encanta tu frase de cambiar el chip, porque me voy a adelantar, digamos, un poquito, pero creo que hace parte del contexto y es porque parece ser que buscar es algo que hace parte de nuestra naturaleza humana. Pero lo que buscamos es lo que Dios nos pide cambiar. Es tú buscas, yo sé que tú buscas, sigue buscando. Pero tú antes buscabas unas cosas, ahora cambia el chip. Sí, es como, ahora en esta, como dice Romanos 12:2, en esta renovación de tu mente, lo que quiero que renueves y transformes es tu manera de buscar. Ahora quiero que busques, pero otra cosa. Súper, Clarita, gracias. Kate. Quería contar que cuando hicimos la primera meditación, yo no pues me conecté en ese momento, pero después la vi. Y haciendo el ejercicio de meditación, cuando decía cosas, yo dije, pues las cosas, son objetos, son cosas palpables, y lo dejé allí. Ahora, como en esta segunda revisada que hicimos ahorita, me di a la tarea como de buscar, porque esta parece una palabra fácil, pero busquemos el significado. Entonces, había como varias categorías, ¿cierto? Pueden ser cosas, objetos, herramientas, pero también habla de que las cosas son situaciones y que las cosas también son todo aquello que se piensa o existe en la mente. Y había ejemplos como las cosas de la vida, las cosas de la edad, ¿sí? Entonces, me llamaba mucho la atención esto de que es todo aquello que se piensa o existe en la mente, porque justamente, bueno, tú hacías mención ahora de ese pasaje bíblico que habla de renovar nuestra mente, o sea, qué cosas están en nuestra mente, pero también hay otro pasaje bíblico, qué pena que soy mala con saber exactamente qué pasaje bíblico es, pero que nos dice como que pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable. Entonces decía como, esa es la búsqueda, o sea, buscar
pensar en estas cosas, que lo que ocupe nuestra mente sea esta mente renovada, sean estos pensamientos que Dios tiene para nosotras. Bueno, eso era lo que quería compartir. Súper interesante eso. No lo había visto así. Situaciones o cosas que existen en la mente. Y que, si no, no adelantar, pero toca adelantarse. Que si lo comparamos con el siguiente verso, hasta este momento es exactamente igual. Buscar cosas es exactamente igual. Lo que determina la diferencia es dónde busco esas cosas. ¿Arriba o abajo? ¿Cierto? Esa es como la diferencia, pero súper interesante eso, porque entonces incluye eso en lo que yo centro mi esfuerzo, mi pensamiento, eso donde cosas que solamente existen en mi mente, o sea, por ejemplo, la fantasía. ¿Qué me imagino? ¿Con qué fantaseo? ¿Arriba o abajo? Creo que es interesante. Fonte. Sí, solamente quería como que poner un granito de arena con respecto a lo que decía Catherine. Y es que cuando la semana pasada yo leía la palabra cosas, pues como decía ella, cosas que podemos tocar. Pero hoy cuando estaba leyendo acá estas cosas, es lo que describe el autor cuando dice, dejen ira, enojo, maldad, blasfemia. O sea, son acciones. Estas cosas son acciones, ¿verdad? Y dice, eh, vestirse de la piedad, de la bondad, o sea, dejar unas cosas y ponerse en lo otro, ¿verdad? Estas son acciones, manera de pensar, manera de conducirse, maneras de actuar, porque habla del amor, ¿ya? Y ahí, bueno, la importancia del contexto, ¿verdad? Eh, y exacto, o sea, estas cosas, la piedad, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, o sea, eh, tiene que ver también con el carácter de nosotros, que tiene que ser a la semejanza de Cristo. Total. Esperanza. Bueno, no, yo no me enfoqué tanto como en las cosas terrenales, sino en buscar lo de Dios, las promesas. Para mí es muy importante conocerlo, saber quién es. Entonces yo me enfoqué que las cosas eran las promesas de Dios, sus mandatos. Entonces es una manera en que yo lo conozco y aprendo a tener más confianza en él y a entender más sus cosas. Entonces yo me enfoqué fue por ahí. Y entonces yo muchas promesas y encontré muchas promesas y me faltaron muchísimas más, que son numerosas y me parece pues increíble. Yo en este momento estamos pasando por una situación difícil de mi hija enferma, ¿cierto? Pero yo me he aferrado a las promesas del Señor y eso me da mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, me parece espectacular yo poder buscar las cosas de Dios, pero en sus promesas, en sus mandatos. Como para ahora sí, lo que decía Katy, buscar acción. Ya me toca buscar acción a mí por haber sido resucitada juntamente con Él. Total. E imagínate decir eso que acabas de decir, Esperanza, con una oración completa como esta, es buscar diligentemente hasta que encuentres las promesas de Dios, hasta que se hagan reales en tu mente y en tu corazón, hasta que todo lo que más busques se vuelva solamente Él. Es impresionante porque una cosa es buscar a ver si encuentro y otra cosa es buscar hasta que lo encuentre. Insistir hasta que esto se vuelva real. Gracias, Esperanza. Adriana.
Ah, no, creo que era Ana y luego Adri. Ana. Ah, ok. Bueno, también hice ¿cómo se llama? La comparación de terrenal y lo de arriba, lo de abajo, terrenal espiritual. Algo que también me llamó la atención es viendo tal cual el significado de cosas, te lo ponía como las cosas, objetos materiales, asuntos o conceptos que pueden ser situaciones, temas de conversación, acciones o ideas abstractas, pero también el significado personal, tu propósito, tu valor, esencia. Y, y estaba, bueno, en esa parte, eso fue, y ya no profundicé un poquito más. Ah, no, sí, profundicé, perdón. Las cosas de arriba, me pregunté, pues, ¿cuál es mi galardón y mi tesoro? Y pues, digo, sabemos la respuesta. Pero en la sesión pasada venía a mí mucho con en la parte de, o sea, en conjunto, el busquen las cosas de arriba, eh, Jeremías 29, el primero en el buscar, el 12 y el 13, de entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme, yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y bueno, el 14 me dejaré encontrar, afirma el Señor, y yo los haré devolver del cautiverio. Entonces, aquí ya nos dice que estaban en cautiverio, estaban en mucha sufrimiento y todo eso. Y en las cosas de arriba, en este específico, me venía a mi mente el versículo 11, el de, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles futuro y esperanza. Y, y sí, o sea, como comentaba, ese me fue el nombre de la que acabo de compartir hace ahorita, Esperanza. Esperanza. Sí, o sea, que realmente tengo en mi mente o en mi corazón esas promesas y esos mandatos, sobre todo esas promesas en momentos que estoy dudando de mí. Yo, pues, que en mi caso, a cada rato, bueno, sí, a cada rato, eh, batallo mucho con las luchas de mi mente y muchas mentiras que sé que no, o sea, sé que son mentiras, pero están muy incrustadas en mi corazón. Ujú. Él no soy hija de Dios, aquí o allá, ahorita que tocabas el tema de la soltería, de pues hasta cuándo vas a buscar, etcétera, etcétera. Entonces, em, sí, y para mí Jeremías 29:11, la verdad, era Total, hermano. un Ujú. versículo muy de que, ay, el típico, ese Romanos 8:28 era ay, el típico. Y bueno, también Filipenses, el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía de que hay, o sea, son los típicos versículos Clichés. cristianos, clichés, y lo dicen por decir, como ¿cómo estás? Bien en victoria, así sentía esos versículos. Pero realmente ya cuando ves todo el contexto, sí es como, Se no, vuelven rebeldes. ajá, Total. Gracias, Ana. Tendré que interrumpirte porque si no, tampoco vamos a terminar hoy sí, no. con 3-1. Adri, cuéntanos qué querías comentar. Hola, feliz noche. Bueno, primera vez que me conecto. Eh, bueno, yo lo estaba mirando con la frase completa, ¿no? Buscar las cosas de arriba. Y me remitió, obviamente, bueno, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero además, revisando acá los comentarios de la Biblia de estudio, me llevo a Efesios 1, eh, del 6 al 9, que dice, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Y de acá extraje pues que esas cosas que hay que buscar de arriba, ¿no? Son esos privilegios y riquezas de los cuales somos coherederos en Cristo. Y particularmente llamó mi atención la sabiduría e inteligencia que menciona, así como el conocer su voluntad. Y otra cosa que menciona, que creo que es bien particular, ¿no? Y que enlaza después con el siguiente verso, ¿no? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, es que estas cosas, como son privilegios y riquezas coheredados, su fuente es Cristo mismo, pues. Y como ustedes lo mencionaban, nos fue dado por gracia, pues. Entonces, nosotros debemos de, lo que entiendo es como buscar, comprender como esa voluntad y, y ese perdón de pecados en Cristo. Gracias. Gracias, Adri. Sí, inclusive, imagínense que yo me quedé en esa palabra y no avancé más, porque me quedé haciéndome tantas preguntas. Yo decía, ¿qué es o sea, cuáles son las cosas que yo debo de buscar? ¿Qué cosas? Y me encanta cómo, y recuerden, esto es un gran tip que creo que lo han hecho todas y por eso me gusta mucho escucharlas, y es que la palabra de Dios se responde con la palabra de Dios. La misma palabra responde tus propias preguntas y dudas, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue, bueno, esperen, obviamente está genial preguntarle a Google. Miren que a veces nos ayuda a tener mejores definiciones para lograr comprender mejor algo. Eso está bien, no lo dejen de hacer. Pero cuando queramos comprender bien un contexto o el porqué de una palabra, que tal vez no está explícita ahí, ¿sí? La misma palabra siempre se responde con la palabra. Entonces lo que yo fui a hacer fue a volverme a leer Colosenses. Y miren lo rápido que me lo leí, para que se den cuenta que son 4 capitulitos rápidos. Yo dije, a ver, ¿qué cosas son las que Pablo me está pidiendo en las que yo concentre mi atención, mi mente? Que yo me concentre en buscar de forma intencional qué cosas. Y fueron todas las cosas que ustedes mencionaron. Pablo desde el capítulo 1 está diciendo, a ver, lo leo rápido. ¿Se acuerdan cuando meditamos Colosenses 1, versículo 5? Entonces Pablo les dice, doy gracias a Dios por ustedes porque hemos oído de su fe en Cristo y de su amor, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Y de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, que es el Evangelio. Espérate, es que una de las cosas de arriba es que tenemos una esperanza reservada en los cielos. ¿Qué significa eso? Tenemos más abajo, no les voy a leer todo porque nos alargamos, pero más abajo sigue diciendo que Él ora para que nosotros seamos llenos de todo conocimiento y de las riquezas de su gloria. Que busquemos los tesoros de sabiduría y del conocimiento que se encuentran solo en Cristo. O sea, básicamente lo que Pablo nos está diciendo es, desarrollen una mirada en la eternidad. Pero no solo en la eternidad como de, ay, bueno, ¿qué va a pasar después de que me muera? ¿Me voy para el cielo o para el infierno? Sino en
Acuérdense, porque acuérdense del contexto del pasaje. Tú ya fuiste resucitada con Cristo. Así que ahora centra tu atención y tu mirada en todo lo que ya es para ti. Y todo lo que ya es para ti, yo te voy a decir dónde está. Arriba junto con Cristo. Todo lo que para Cristo, Colosenses 2, todo lo que hablamos de la plenitud de Cristo. Pablo dice, ustedes, o sea, la divinidad de Dios se agradó en habitar por completo en Cristo, ¿cierto? La plenitud de Dios está habitada por completo en Cristo. Y Cristo habita por completo en nosotros. O sea que esa plenitud me pertenece también. O sea, lo que Pablo está diciendo es, todo lo que para Cristo es un sí, ahora que tú ya estás resucitada, antes no, pero ahora que tú ya estás resucitada, para ti también es un sí. Entonces, sus promesas, búscalas. El carácter de Cristo, búscalo todo. Su esperanza, búscala. Su sabiduría también es para ti, búscala. Su conocimiento, búscalo. Sus promesas, sus palabras, busca porque todo para ti es un sí. Porque para Cristo fue un sí. Eso me parece muy bonito. Como, porque una pregunta es, bueno, Pau, pero ¿en dónde concentro mi atención? En todo esto. En todo esto que acabamos de decir. Una mirada puesta en la eternidad. Y yo les aseguro que una mirada puesta en la eternidad cambia sí o sí la forma en cómo tú ves tu presente. Es cuestión de perspectiva. Pero bueno, sigamos. El tiempo es nuestro mayor enemigo. ¿Dónde está? ¿Cierto? Junté las cosas de arriba porque lo hablamos como muy junto, ¿cierto? Pero ¿dónde está? No tenemos que profundizar tanto en eso si no tienen algo muy profundo para decir. A veces las cosas pueden ser muy sencillas y lo que a mí se venía a la mente es, hay una finalidad de buscar esas cosas. Y esa finalidad es encontrarme con alguien. Porque hasta el momento el pasaje no nos está diciendo que nos encontremos con Cristo. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice que nos encontremos con las cosas que están donde Él está. Entonces es sutil, pero es una implicación de el propósito de buscar estas cosas. El propósito de esta búsqueda es porque están junto a alguien. Katy. Es que, bueno, yo no sé, tuve como para mí es como una revelación porque siento mi corazón como calentito o alegre con esto que se me viene a la mente y es que nos dice busque, pero además nos dice dónde buscar. ¿Sí? O sea, nos tenemos que buscar donde está Cristo. O sea, como que es muy difícil buscar cuando uno no sabe dónde buscar. Pero acá es claro en decirnos dónde buscar. O sea, que la búsqueda de todas formas no va a ser difícil. Porque sabemos dónde tenemos que buscar y creo que eso lo hace fácil y eso me hace verlo también misericordioso, o sea, como que hay una acción que tengo que hacer, pero no es una acción a ciegas, sino que hay un camino, pues ya sabemos que el camino es Cristo, ¿no? Entonces, pues digamos que eso me produjo como mucha alegría, porque siempre es como, lo que yo pensaba cuando leía al principio es como, pero yo no sé cuáles son las cosas de arriba, qué será lo que tengo que buscar. Pero si ya sé dónde buscar y sé dónde están, sé a quién tengo que mirar y es a Cristo, ¿no? Okay. Eso era lo que quería comentar. Sí, eso que compartes me hace pensar precisamente que es una búsqueda asegurada o garantizada. O sea, que la esperanza de nuestra búsqueda es porque está donde está Cristo. Por eso es importante hacer esa apreciación. El pasaje no nos invita a buscar a Cristo. Esto no se trata como de jugar el gato y al ratón. Intenta con todas las fuerzas de tu corazón encontrar a Cristo, a ver si se deja encontrar. No.
es que Él ya te encontró. Él ya te pasó de la muerte a la vida. Él ya te encontró. Y además que de pronto ahí me adelanto un poquitico, pero es que a Cristo no hay que buscarlo, es que dice dónde está sentado a la derecha de Dios, o sea, no hay que buscarlo, Él está ahí. Totalmente. Y esta resurrección nos garantiza que eso que nos están mandando a buscar, lo encontremos. Esa es la esperanza. Ponte y Adri. Ponte. Mira, solo te voy a compartir las palabras que vinieron a mente cuando escribí dónde está. Ujú. Lugar explícito, o sea, es conocido. Dirección certera y que no hay duda. Impresionante. Adri. ¿Tenías la mano levantada por error, tal vez? No te preocupes. Ah, perdón, que no había desbloqueado el micrófono. Sí, que justamente la frase ¿dónde está Cristo? Para mí es un recordatorio de la resurrección, un recordatorio de si nos está invitando a poner la mirada en el reino de Dios, ¿no? En la eternidad, nos recuerda que estamos accediendo a Él porque creemos en un Cristo resucitado que está en un lugar en específico, ¿no? Y me ubicó como en esa materialidad, quizás, bueno, de un Dios hecho carne, ¿no? Y que está vivo, pues, porque pagó por nuestros pecados, pero resucitó. Total, por completo, así es. Ahí la uní un poco también para que hablemos en conjunto de eso. Algo que se me viene a la mente a mí es, obviamente ya hablamos de Cristo arriba y desglosamos quién es Cristo y qué fue lo que hizo Cristo. Como que en este Cristo de acá abajo, se me venía a mí más a la mente como que yo sentía que Pablo estaba intentando ser obvio. O sea, como si nos estuviera diciendo una obviedad. Es como, ya que has resucitado con Cristo, pues busca las cosas que están donde está Cristo. Sí, como si fuera una obviedad, así lo sentí. Como, ya que Él es tu nuevo dueño, ya que ahora tu vida le pertenece a Él y que estás unida a Él, pues entonces búscalo a Él y busca todo lo que tenga que ver con Él. Sí, como que lo sentí un poco así. Como, miren esto, es, Cristo ya hizo todas las acciones activas para pasarme de la muerte a la vida y ahora unirme a Él y que Él sea mi nuevo dueño. ¿Qué me toca a mí? Buscar. ¿Pero buscar para qué? ¿Para obtener vida? No, porque ya la obtuve. ¿Para obtener aprobación? No, porque ya la obtuve. ¿Para que me quisiera o me amara? No, porque ya la obtuve. Para permanecer en Él. Para permanecer en el lugar del que ahora pertenezco. Kate. Se me había quedado levantada la mano. Ah, bueno, no te preocupes. Tengo nada más algo súper rápido del dónde está. Bueno, yo sí lo puse dónde está y luego puse Cristo sentado. Ujú. Ya seguía en lo de busquen las cosas de arriba. Entonces venía a mí estas preguntas de en donde, o sea, ya que habíamos hablado de la moneda perdida, que en dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dónde están tus afectos, dónde echas tus ansiedades y aflicciones. Y cuando decían que era un lugar, se me venía la frase tan típica de para arreglar una casa, cada cosa tiene un lugar y todo lugar tiene un espacio para cada cosa. Pero lo primero que vino a mi mente en la semana pasada, por dónde está,
me hice esta pregunta, ¿en qué lugar puedo encontrarlo? Y me llegó a la omnipresencia de Dios, el Salmo 139, en donde puedo hallarlo, de donde o sea, no me puedo esconder de él, y ya, eso fue básicamente. Ujú, total. Gracias, Ana. Yo aquí me les estoy adelantando. A mí la palabra sentado me encantó. Me encantó porque no es una, no es, no fue una palabra escogida arbitrariamente. No fue que Pablo escribió y dijo, bueno, que busquen las cosas donde está Cristo. Pues sí, y ya. No, él se tomó el tiempo de decir, yo quiero que tú sepas dónde está Cristo. Yo quiero que tú sepas dónde está, porque el lugar donde se encuentra y la forma en la que está ahí habla mucho de algo que tiene que bajar de tu mente a tu corazón. Y es que Cristo está sentado. Y tú miras, Paula, ya te estás dejando llevar. ¿Cuál es tu drama con la palabra sentado? Escucha. ¿Quién es el que se sienta? El que ya no tiene nada más que hacer. El que está descansando de algo que ya hizo. El que ya no está trabajando. El que ya lo hizo todo. Que Cristo esté sentado y no todavía parado, corriendo, crucificado, hablando, intentando, no. Que Cristo esté sentado habla de que lo más importante que él tenía que hacer, ya lo hizo y terminó. Y yo me voy a adelantar y ya terminamos nosotros de conversar, ya le doy la palabra a André. Y que él esté sentado en el lugar donde está sentado, porque no es como que, bueno, y Cristo que está sentado en un ricocito del cielo. No, no, no. Que esté sentado a la derecha de Dios. Implica también cosas. Implica que ese trabajo y esa obra que Cristo ya terminó fue completamente aprobada por Dios. Tan aprobada que lo sentó en su lugar de honor a su derecha. André. Pau, volviendo al buscar, es que o sea, me quedé como pensando en él, como busquen, chan, 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 ¿dónde está Cristo? También puede parecer muy obvio, pues como tú lo has dicho en casi toda la reunión, pero es como que ese verbo que implica la acción, ¿cierto? Como voy a ir a buscar, es la respuesta en el mismo versículo y es a dónde tengo que ir a buscar, ¿cierto? O sea, como que no es un verbo que se tira ahí como, ay, sí, vaya, busquen, pero no se dice dónde, sino que en el texto mismo literalmente se escribe en dónde, o sea, como que si uno se hace la pregunta de, ay, bueno, ¿y en dónde busco? Pensando el dónde como pregunta, ahí está la respuesta, ¿dónde está Cristo? O sea, es como, pues, como que lo pienso desde la parte desde mi trabajo un poco de las 5W, que es el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. O sea, como que si yo lo aplico, que incluso lo hice, o sea, como que qué busco, dónde lo busco, cómo lo busco, a quién busco, o sea, como que si yo incluso fuera a responder todas esas 5W, en el mismo texto, en ese solo versículo están todas las respuestas. ¿Dónde está Cristo? Pues como que podría parecer muy obvio, perdón, y muy fácil, pero ahí mismo se da la respuesta. No. Y es una respuesta potente. Es que déjenme ser intensa, dramática, para que ustedes capten la potencia de esta respuesta. Es que es un versículo impresionante. Ustedes pueden creer que Pablo fue capaz de resumir la vida cristiana y el evangelio en un solo versículo. Píntenla. Y ni que en un versículo, un párrafo, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 20 palabras mal contadas. Pablo resumió la vida cristiana y todo el evangelio en 20 palabras mal contadas.
¿sí? Pero ¿por qué estás tan intensa con esto, Pa? Porque comprender esto cambia por completo la forma en cómo vivimos nuestra fe. Comprender que nosotros ya servimos a un Dios que está completamente satisfecho. Es que comprende esto. Al que hay que buscar es a Cristo. Y al que hay que buscar no está, no dicen, busquen las cosas donde está Cristo, que está intentando interceder por ustedes para que el Señor los perdone. Que no deja día y noche de intentar convencer a Dios que ustedes pueden entrar al cielo. Ahí les cuento cómo me va. No, pero vivimos una fe cristiana así, llena de temor, de miedo. ¿Y si Dios se enoja conmigo? ¿Y si Dios está decepcionado de mí? ¿Y si Dios me desaprueba? ¿O y si Dios se rinde conmigo? Si Dios dice, no, así me han dicho pacientes, pues que yo no me lo estoy inventando, así me han dicho pacientes. No, es que ya Dios de más que dijo, todo lo que he invertido en ella, todo lo que he invertido y me sale con esta. Hay gente que vive así su fe. Y son personas que no han comprendido precisamente estas 20 palabras. No han comprendido que ahora servimos a un Dios que no está esperando absolutamente nada de ti, porque se encuentra completamente satisfecho en Cristo. Y que ahora lo que te toca a ti, porque ya fuiste resucitada por su gracia, es permanecer y perseverar en centrar tu corazón, tu mente, tu atención en donde Él está. ¿Por qué? Porque Él es tu nuevo dueño. ¿Para qué? Para disfrutar. Porque no es para ganar, es para disfrutar lo que ya ganaste. Bueno, que ni lo ganaste porque no hiciste nada para obtenerlo, lo que ya te dieron, lo que ya Cristo ganó por ti, básicamente. Ana, 30 segundos. Fue rapidísimo. La canción que se me vino a la mente fue Marcos Witt, Exáltate. Y literalmente son 7 líneas la canción. Es al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti, tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Wow. Total. ¿Quién más? Antes de que nos vayamos. O también cómo van, ¿cierto? ¿Cómo están? Dale, Fonte. Yo solo quiero compartir lo que yo escribí con la palabra sentado. Es la palabra que me vino es descanso, reinado, rey y autoridad. Mientras que derecha, a la derecha, me vino la palabra autoridad, prioridad, mando, conocimiento, fuerza y poder. Total. Ujú. Describiste esos lugares. Exactamente. Ujú. Porque es que cuando leí sentado a la derecha, sentado, me vino, yo creo que aquí casi todos han visto la película, o una o varias películas donde se despliega la vida de Esther. Y esa escena cuando ella se acerca al rey, él está sentado allí y él levanta ese cetro y esa autoridad y todo eso. Y yo dije wow, qué cosa tan poderosa. O sea, todo lo que implica que el autor se tomó, como dices tú, de escribir esa palabra, que es un detalle que leyendo rápido, pues uno lo pasa. Ujú. Ujú. Pero total, o sea, cuando te encuentres en un momento en el que estás batallando por saber qué piensa Dios de ti o qué opina Dios de ti después de haberla embarrado con un pecado,
recuerda que Cristo está sentado. Sí, ahorita que tú mencionas eso es de haberla embarrado, pues la palabra dice, acércate confiadamente al trono de mi gracia. Hebreos, así es. Y acércate confiadamente, no para que yo te diga qué es lo que Confiadamente. tienes que hacer para redimirte conmigo. Ujú. Es acércate para que yo te dé más misericordia y gracia, toda la que tú necesites. Porque ya estoy sentada en mí. Ujú. Eso es impresionante, o sea, meditar en eso. Yo sé por qué estamos corriendo, pero de verdad, sáquense un momento para meditar en eso. El Rey del Universo está sentado a la derecha del Dios del Universo. Su obra fue suficiente. Si en algún momento has creído que hay un pecado demasiado grande para que la cruz de Cristo lo cubra, acuérdate que Cristo está sentado a la derecha de Dios. Eso es algo impresionante. Eso es algo impresionante. ¿A alguien más le gustaría comentar algo antes de que oremos, que nos vayamos? Adri, dale. Sí, justo pensando que, bueno, que en estas épocas habían reinos y toda esa estructura, ¿no? Eh, Geopolítica, eh, miramos continuamente cómo una vez que salen, batallan, conquistan, luego siempre se describe que logran sentarse en el trono de su reinado, ¿no? Y es justamente eso que dices, ¿no? Ya está sentado a la diestra derecha, a la diestra de Dios, porque ya venció, ya se cumplió la promesa. Y como dices, su trabajo ha sido acabado, pues está culminado. Y confirma eso, que él es el rey, o sea, y por eso nosotros debemos de fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no? En las cosas de su reino. Total. Las cosas de arriba, donde está tu rey. Completamente. Qué hermoso. Me encanta. No lo vi venir. Me encanta cuando el Señor nos sorprende con su palabra y nos ayuda a ir más profundo. Esto puede quedar en tu mente y mañana olvidarte de todo. La clave para que esto baje de tu mente a tu corazón es que te tomes el tiempo de verdad. No solamente para buscar qué significa que Dios esté sentado a la derecha. No es. Que después de que busques qué significa y lo comprendas, lo entiendas, lo veas en tu vida, experimentes en un momento de dificultad y comprendas qué significa para ti en este momento, en medio de un pecado recurrente, que Dios ya está satisfecho y no espera nada de ti. Eso es bajar algo de tu mente a tu corazón. Y eso hace que esto quede tatuado y que nunca lo olvides. Entonces los animo a eso, a que se tomen un minutico para bajar esto y meditarlo, para pensarlo en sus propias vidas, para preguntarse qué es lo que buscan, ¿sí? Para preguntarse dónde están buscando lo que buscan, para preguntarse si realmente creen y creen en un Dios sentado que ya terminó y venció, y que ahora solo te queda a ti permanecer. Si ya has comprendido qué significa para ti haber sido resucitada y haber sido levantada entre los muertos junto al Rey del Universo. Es eso es meditar. Pero bueno, yo me quedo aquí hablando con ustedes porque está muy bueno, pero sigamos meditando y sigamos con Colosenses 3:2, porque es que esto no para aquí. Sigamos profundizando en Colosenses. Déjenme orar por ustedes para que nos despidamos. Señor, gracias, porque jueves tras jueves puedo decirte que tú nunca decepcionas, sino que nos dejas cada vez con más hambre y sed de ti. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a comprender profundamente qué significa que hayamos sido resucitadas junto a ti.
que implica para nosotras que hayamos sido levantadas de la muerte a la vida junto al Rey del universo. Yo te pido, Señor, que tú reargullas y examines nuestro corazón y nuestros pensamientos y nos muestres esta semana qué es eso que nuestro corazón tanto busca y que a veces busca con mayor intensidad que a ti mismo. Reorganiza los amores de nuestro corazón. Ayúdanos a ver lo valioso que eres tú para que podamos decir gozosamente, Cristo es mejor. Cristo vale la pena, vale la inversión, vale el esfuerzo, vale el tiempo. Ayúdanos a fijar nuestra mente en las cosas de arriba, Dios. Y sabemos que este fijar nuestra mente no es algo que hacemos de forma individual como cristianos independientes, sino que hemos sido llamados en comunidad a fijar nuestra mente en las cosas donde está Cristo. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestro corazón se arraigue y se cimente en la verdad de que tú ya estás sentado y que la obra de Cristo ya fue aprobada 100% por Dios. Que ya podemos cada una de nosotras acercarnos confiadamente a su trono en los momentos en que más lo necesitemos, porque tenemos garantizado lo que vamos a obtener cuando nos acerquemos a ti. Misericordia y gracia. Gracias, Cristo, por hacer esto posible. Amén.